Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Volkswagen Passat B5. El tradicional problema de todos los oponentes de Volkswagen desde principios de siglo es la suspensión multibrazo en la parte delantera. Dos pequeñas palancas en la parte superior sostienen el muñón de la suspensión, este descansa sobre la palanca inferior, recta, que tiene un tope para el resorte con un amortiguador, y el par de reacciones absorbido por la palanca inferior, curva. Todo esto estaba hecho originalmente de aluminio, a excepción del propio puño, que se comentará a continuación. El soporte superior de los brazos y el tope del muelle con el amortiguador están realizados en forma de un único soporte de aluminio. Las rótulas no son extraíbles, pero los Island Blocks se pueden cambiar, e incluso los hay originales. El diseño es elegante y aparentemente complejo. Según los estándares de finales de los 90, todo esto realmente parecía una complicación excesiva y un aumento de costos completamente injustificados. Pero a partir de 2021, todo parece diferente. De hecho, los elementos estructurales, aunque relativamente caros, son muy fiables. Encuentro palancas de desbloqueo usadas de principios de la década de 2000 en excelentes condiciones. Han cumplido sus 20 años y están dispuestos a servir más. Además, ahora existen bastantes análogos de calidad decente. Si no buscas unos realmente baratos y cambias todo de golpe, incluidos los tornillos, podrás olvidarte de los problemas de suspensión durante mucho tiempo. En 2002, el muñón de suspensión de hierro fundido se cambió por uno de aluminio y, como resultado, los autos rediseñados tienen más problemas con el deterioro de los sujetadores y los ejes de las rótulas con el extremo de dirección. En consecuencia, también se producen más roturas del propio puño durante las reparaciones. Las reparaciones que implican la sustitución de una palanca de aluminio por una de hierro fundido están relativamente extendidas, precisamente por el deterioro y no por el desgaste. La suspensión trasera en los vehículos con tracción simple es simple e increíblemente confiable, hay una barra de torsión, que es rígida y duradera, sin lujos. Por miles, entre 250 y 300 kilómetros, es necesario cambiar los bloques silenciosos de la viga y los resortes, debido al hundimiento. Sin embargo, esto último a veces ocurre antes. Los vehículos con tracción total tienen una suspensión trasera más compleja. El diseño de dos palancas a primera vista es simple y no presenta ninguna dificultad de funcionamiento, pero en realidad es incluso más problemático que el multipalanca frontal. El hecho es que los sujetadores de los 9 bloques silenciosos se vuelven amargos y, a menudo, es simplemente imposible incluso establecer los ángulos de alineación de las ruedas sin reemplazar todos los elementos. El fallo de cualquier elemento conlleva una revisión completa con sustitución obligatoria de la varilla de inclinación. Como resultado, el costo de reparación puede exceder fácilmente el costo de reemplazar toda la suspensión delantera y, con el tiempo, definitivamente lo superará, ya que aquí se utilizan activamente una antorcha y una amoladora, y también se necesita una prensa para el ensamblaje. Una cremallera elevada y una dirección asistida clásica son, por supuesto, una solución obsoleta, pero la cremallera está bien protegida y el diseño dura mucho tiempo. Es una pena, la vida útil de las puntas no es tan larga y su dedo cónico se amarga fácilmente incluso en un puño de hierro fundido, sin mencionar uno de aluminio, lo que requiere un trabajo muy cuidadoso por parte de un mecánico. Pero la vida útil de la bomba de dirección asistida es de unos 15 años, y eso se debe únicamente a que el líquido normalmente no se cambia y el filtro del depósito se obstruye. Además, las mangueras de suministro pierden su estanqueidad con el tiempo y la bomba comienza a aspirar aire que contiene polvo. Otra característica es la despresurización de los tubos de la dirección asistida cerca de la cremallera. En los coches viejos a menudo se forma allí una bolsa de barro, en la que se encuentra la transición del tubo de la dirección asistida de acero al de goma. En el barro húmedo, el rollo de manguera simplemente se pudre y el tubo comienza a tener fugas. Es recomendable lavar esta cavidad con un limpiador a presión al menos ocasionalmente, ya que se puede hacer directamente desde el paso de rueda. El motor ubicado longitudinalmente y la caja de cambios detrás del eje permiten el uso de transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades, así como transmisiones automáticas de 4 y 5 velocidades, que tienen bastante éxito en diseño.
Este último de 1996 era una solución muy avanzada para un coche con tracción delantera. Las juntas homocinéticas de las ruedas delanteras son bastante duraderas, cuidan sus 300.000 kilómetros, pero hay un matiz. Para los automóviles con transmisión automática ZF, solo se ofrecen oficialmente conjuntos de bisagras externas y las internas no se suministran por separado. Afortunadamente, hay productos no originales a la venta, no se puede reemplazar toda la transmisión, sino comprar una junta homocinética interna de un VW Charan. La mecánica del Passat B5 es bastante variada. Las cajas de cambios, como ya hemos comentado, son de 5 y 6 velocidades, con diferentes desmultiplicaciones, para tracción delantera y tracción total. A juzgar por las designaciones de las letras, hay decenas de opciones. Pero en la práctica las cajas se clasifican en dos familias. Los de 5 velocidades son 012/01W, venían con casi todos los motores, y los de 6 velocidades 01/0A1 solo los usaban los motores diésel más potentes, pero a menudo se instalaban en todo durante las reparaciones. Pero en la práctica, todo el mundo utiliza exclusivamente designaciones de letras de cajas, y no de series, ya que dentro de la serie hay opciones con diferentes relaciones de transmisión, campanas, sensores y mecanismos de conmutación, e incluso para diferentes volantes y embragues. En general, no hay gran diferencia entre ellos en términos de fiabilidad. Todo es lo más confiable posible, con más de 200 carreras, es posible un ligero desgaste de los sincronizadores de 3 a 5 velocidades y dificultad para conectarlos, pero más a menudo los problemas están asociados con una mala elección del aceite, la caja de cambios es muy sensible a su viscosidad. Los rodamientos rara vez fallan, principalmente cuando se trabaja con motores turbo muy forzados, con grandes kilometrajes o niveles de aceite incumplidos. Sí, los tapones de drenaje y llenado están hechos para adaptarse a cabezales inteligentes, lo que brinda mucha alegría a los propietarios. Los motores de 6 velocidades también pueden tener una línea de refrigeración de aceite externa con tubos podridos. Reparar estas cajas es bastante posible, pero no es rentable, es más fácil encontrar una unidad usada que funcione, a menos que se trate de una versión poco común de la caja que no se puede reemplazar por nada más. La caja de cambios de 4 velocidades de la serie 01N se encuentra incluso en automóviles después del rediseño con motor atmosférico 2.0, y antes del rediseño se instaló en motores de gasolina atmosféricos de 1,6 y 1,8 litros e incluso en motores diésel de 90 y 110 caballos de fuerza. Esta serie de cajas es bastante antigua, comenzaron a producirla en 1991. A pesar del diseño de 4 etapas, existe un control electrónico de la presión de trabajo y un bloqueo suave del convertidor de par, GDT, para ello se asignan 2 solenoides lineales. El diseño está bien optimizado en cuanto a peso y, en general, es muy resistente. Pero existen al menos 2 vulnerabilidades. Primero, la vulnerabilidad al sobrecalentamiento y la falta de petróleo, y la falta de petróleo suele implicar un sobrecalentamiento incluso con una fuga lenta. Segundo, el sistema de refrigeración de aceite con tubos de acero en el radiador sufre con el tiempo debido a la formación de fístulas y fugas de las juntas tóricas del radiador. Las tuberías se pudren en la zona debajo de los radiadores y poco a poco empiezan a tener fugas. Es difícil sobrecargar la caja con par, aguanta fácilmente incluso 300 Nm, por lo que, en teoría, no teme a los motores de gasolina. Los problemas solo pueden ocurrir con los motores diésel. Los problemas menores a menudo incluyen desgaste de los solenoides de la caja lineal, cables rotos, desgaste de los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas y avería de los sensores de velocidad. El sobrecalentamiento o desgaste de la mecánica suele conllevar graves daños, ya que destruye inmediatamente los anillos arandelas de centrado de plástico que sirven para centrar y ajustar el juego del paquete K1. Las vibraciones de los paquetes acaban inmediatamente con los rodamientos, todos los casquillos, anillos, etc. A menudo las cajas llegan a reparación, soldadas, cuando todo el interior está coqueado y roto. La caja es bastante fácil de reparar, aunque faltan piezas y artesanos dispuestos a hacerse cargo de ella. También hay bastantes opciones de viviendas de segunda mano. Y, en general,
debe comprender que con una caja de cambios de 4 velocidades el automóvil no será particularmente económico ni particularmente fácil de conducir. Mucho más a menudo, el Passat se encuentra con una caja de cambios ZF de 5 velocidades de la serie 5HP19FL, también conocida como 01V/01L. Se trata de un diseño mucho más moderno, y no solo porque haya una marcha más. Parte mecánica muy fuerte, alta eficiencia, motores de turbina de gas exitosos que pueden trabajar con cargas elevadas. Como resultado, la dinámica de los coches con cambio automático es lo más cercana posible a la de los coches con cambio manual, y en términos de eficiencia, la diferencia no siempre favorece a la mecánica debido a las altas relaciones de transmisión del quinta marcha de la transmisión automática. Las cajas de cambio son fiables, especialmente las versiones de tracción total, que tienen piezas mecánicas notablemente más resistentes y más embragues en los paquetes. La principal causa de fallas es el desgaste de la válvula de presión lineal, el llamado solenoide amarillo, debido a la contaminación del aceite por el desgaste de los revestimientos de bloqueo de los motores de turbina de gas y problemas posteriores por sobrecarga de la parte mecánica por golpes de presión. Además del problema principal, la caja también tiene una bomba de aceite que es muy sensible a la calidad del aceite, y el motor de turbina de gas a menudo se daña cuando se sobrecalienta, después de que se desgastan los revestimientos de bloqueo. Sí, y la unidad hidráulica es compleja, el aceite sucio y caliente provoca contaminación y desgaste de la placa separadora. El sistema de control es muy sensible al par del motor, ya que la caja está muy ajustada. Y los datos de par se calculan de forma estándar según el sensor de flujo de masa de aire, lo que suele ser un problema en los coches más antiguos, ya que los costosos sensores rara vez se cambian con antelación y las fugas de aire hacen que las lecturas sean aún menos ciertas. Los golpes al poner la segunda o tercera marcha no suelen ser problemas de la caja de cambios, por el momento, sino del motor y del sistema de control. Pero estas son más bien características no de la caja en sí, sino del sistema de control de transmisión automática de VW. Los golpes durante los cambios 5 a 4 sin tracción casi siempre son desgaste del solenoide, pero al cambiar 3 a 4 y 4 a 5 ya es desgaste de la bomba de aceite o falta de presión. Desafortunadamente, VW no configuró la caja de cambios tan bien como lo hizo en BMW, por lo que los cambios no son ideales y la pérdida mecánica en la aceleración a cientos es de aproximadamente un segundo, y con los motores turbo el consumo de combustible aumenta significativamente. Y, sin embargo, se trata de una transmisión automática muy buena en todas sus características, no en vano, VW abandonó con su lanzamiento nuevas mejoras en su antigua línea de transmisiones automáticas. A pesar de todas las similitudes mecánicas entre las versiones de las transmisiones automáticas de 5 velocidades, incluso las versiones para el Passat B5 tienen muchas diferencias en las unidades hidráulicas, unidades de control y relaciones de transmisión. Algunas cajas, como la EZS estadounidense, escasean porque utilizan una rara combinación de unidades de control. Los vendedores usados aprovechan esto al máximo, aumentando los precios de dichas opciones, pero, de hecho, sustituirlo junto con el selector y la unidad de control de la transmisión suele resultar más rentable que sustituirlo por la misma caja, de frente. Como ya se ha mencionado, los Passat con tracción total se diferencian bastante de los de tracción delantera en el diseño de la parte trasera. A diferencia de las carrocerías posteriores con un diseño unificado, donde basta con reemplazar el tanque y la suspensión, instalar un cardán y un soporte intermedio, no se puede simplemente agregar tracción total al Passat P5. Pero, difícil, no siempre significa poco confiable. El eje de transmisión, la caja de cambios trasera y las transmisiones son aquí muy fuertes. Sí, después de 150.000, lo más probable es que sea necesario reemplazar el cojinete exterior del cardán, pero como tal dura más de 300.000. Las transmisiones traseras y las cajas de cambios se estropean principalmente en coches muy tuneados. El diferencial central Torsen está ubicado directamente en la caja de cambios. Con un alto kilometraje se desgasta, empieza a funcionar peor y con raros cambios de aceite y sobrecargas puede desmoronarse, pero esto no supone un problema. Hay suficientes cajas muertas con Sorsens vivos, por lo que los diferenciales no escasean. Simplemente vigile el nivel de aceite,
cambie los sellos de aceite a tiempo y no debería esperar muchos problemas de este lado. Bajo el capó corto del Passat B5 se encuentran los motores en sentido longitudinal. A primera vista esto resulta sorprendente. Pero también sobre el segundo. El secreto es que los motores también son muy cortos. Los 4 en línea están hechos en un bloque muy pequeño, el quinto 6 está muy comprimido a lo largo del eje, los VR5 no son particularmente largos, pero para la instalación del W8 simplemente optimizaron el panel frontal y no dejaron espacio para la palabra en absoluto. En general, el compartimento del motor con cualquier motor no es nada espacioso, es bastante estrecho. Esto también afecta la instalación de una suspensión delantera muy voluminosa. Como resultado del diseño denso, para muchos trabajos es necesario mover el panel frontal a la posición de servicio o retirarlo. Esto no da tanto miedo, pero muchas personas encuentran el proceso demasiado complicado y los servicios utilizan activamente trabajo de refuerzo adicional para aumentar el costo del trabajo. Antes del Passat B5, este tipo de conexión no se instalaba con mucha frecuencia y, menos aún, en cantidades tan grandes. Y aquí está absolutamente todo ensamblado sobre ellos, sorprendentemente, hay pocas abrazaderas comunes debajo del capó. Una solución conveniente para el montaje automatizado, pero durante el funcionamiento las conexiones se aflojan y no se pueden apretar, solo queda reemplazar las juntas tóricas o los tubos enteros. Además, la contraparte de algunas de las tuberías que se desconectan con más frecuencia es el radiador del sistema de refrigeración. Por supuesto, en la práctica, pocos propietarios compran el original, más a menudo instalan China, de dudosa calidad, los aprietan con abrazaderas, los cultivan y, en general, intentan simplificar todo. Otra característica son los circuitos de las líneas de vacío y VCG, que son muy confusos y el fabricante los cambia constantemente, y después de 10 a 15 años, todos los componentes de estos sistemas comienzan a alejarse gradualmente de la vejez, el aceite caliente y los gases del cárter, lo que no añade confiabilidad a las máquinas. También debe recordarse que los sistemas de refrigeración con un ventilador accionado a través de un acoplamiento viscoso, y esto está en todos los motores excepto el W8, requieren un control regular del acoplamiento y del ventilador, y también son muy sensibles a la flacidez de los soportes del motor. Muchos radiadores y rotores de ventiladores resultaron dañados debido a soportes de motor dañados y especialmente a un soporte delantero roto. Antes del rediseño, los principales motores de gasolina eran la línea de la familia EA827, que en el momento del rediseño fue reemplazada sin problemas por la versión EA113. Menos comunes son los coches con motor 2.8 V6 de la familia EA835 y motor 2.3 VR5 de la familia EA395. La línea de motores EA827, que incluye motores 1.8 tanto de aspiración natural como turboalimentados, es bastante antigua y, aparentemente, muchos no pueden distinguirla del EA113, lo cual no es sorprendente, ya que tienen las mismas culatas y muchos accesorios. El matiz está en el bloque. El bloque de hierro fundido de la antigua familia tiene un rudimento en forma de eje intermedio desde el que se acciona la bomba de aceite. Y para el nuevo EA113, el bloque no solo es de hierro fundido, sino también de aluminio, para las versiones 1.6, y la bomba de aceite es accionada por una cadena desde el cigüeñal. Al mismo tiempo, los bloques de las generaciones que se instalaron en el Passat B5 están cubiertos con culatas casi idénticas e incluso intercambiables, y es difícil distinguirlas. Como resultado, la forma más sencilla de reconocer el tipo de motor es por la ubicación del filtro de aceite. Los bloques son muy compactos, proceden de motores de unas 5 litros y tienen una distancia entre cilindros de 88 milímetros en comparación, el motor clásico Siguli tiene hasta 95 milímetros, por lo que el motor 2.0 de VW es mucho más compacto que el VAZ 1.2. Fue el aumento de potencia de los motores de esta línea lo que dio origen al término downsizing, que significa esencialmente que las culatas de 5 válvulas y la sobrealimentación permiten abandonar bloques de cilindros más grandes y voluminosos. Los motores 1.6 básico y 2.0 poco común tienen una culata de 8 válvulas, y el 1.8 tiene una culata de 20 válvulas.
Esta generación no tiene versión con regulador de fase, por lo que todos los motores tienen un simple tensor hidráulico en la culata sobre una cadena que conecta los árboles de levas de escape y de admisión, y el árbol de levas de escape es accionado por una correa. En términos de fiabilidad, todo es como se esperaba. La tendencia a la coquización de los pistones y a las quemaduras de aceite es mínima, sus 350.000 o más motores incluso pasaron por servicio en talleres, otros incluso cuidaron de 1.000.000. Por supuesto, los motores de 8 válvulas se consideran más fiables, ya que los motores de 20 válvulas son más sensibles a la presión del aceite debido al tensor de cadena y a los pequeños compensadores hidráulicos. Pero la ausencia de problemas mecánicos no significa que los motores más antiguos de esta línea causen pocos problemas. El número de pequeñas decisiones fallidas en el ámbito de los motores es bastante grande. Podemos recordar la T que fluye constantemente con un sensor de temperatura en la parte trasera de la culata del cilindro, el fallido sistema de ventilación del cárter, CVV, y la coquización del tubo de suministro de aceite en los motores turbo, que pasaba por encima del colector de escape, y caprichosos sensores de flujo de masa de aire que se ensucian con aceite del VCG y tensores de correa hidráulica fallidos. Agregue a la lista experimentos con sellos de árbol de levas, un amortiguador de árbol de levas que a veces se delamina, un diseño de bomba extraño con una junta de carcasa que siempre tiene fugas, un arrancador directamente debajo del colector de escape, y quedará claro que hay muchos problemas con los motores más antiguos. Si los echas de menos, puedes dejar una buena pieza mecánica del motor. En otras palabras, el motor ama el dinero y los cuidados. Incluso los 1.6 y 2.0 más débiles con culata de 8 válvulas no presentan problemas especiales con las turbinas de estos motores si se cambia el aceite a tiempo. Durante los primeros 10 años, criticaron el tubo de suministro de aceite de coque, que pasa exactamente por encima del colector de escape, pero muy rápidamente fue cubierto con una carcasa térmica, lo que redujo el número de averías por su fallo. Con el uso de aceites modernos y su reemplazo cada 10.000, las averías de las turbinas se han vuelto muy raras. Y el precio de las reparaciones es ridículo, los cartuchos cuestan literalmente desde 80 euros, por la misma cantidad se puede comprar una turbina usada si la parte caliente está agrietada, si, por ejemplo, el eje de la válvula de descarga está completamente agriado. Se desaconseja encarecidamente el uso de tubos de drenaje y suministro de aceite blandos no originales, ya que tienen una vida útil corta cuando se trabaja con aceite caliente, y si está engarzando uno de cobre, entonces es mejor cambiar el diagrama de cableado. Los 30 cm adicionales de longitud del tubo no son importantes para la producción artesanal. La válvula de control no es particularmente confiable y requiere reemplazo al menos una vez cada 100.000 kilómetros, y no por una usada, sino por una nueva. Hoy en día, los problemas de soplado insuficiente o excesivo suelen deberse precisamente a esta pieza barata o a un mal funcionamiento del sistema de vacío. Los problemas típicos de los automóviles de 20 años son el traqueteo o traqueteo de la cadena en los motores 1.8 al arrancar y durante el funcionamiento, fugas y, en los motores en funcionamiento, a menudo se suman las consecuencias del sobrecalentamiento y las quemaduras de aceite. Y mucha agricultura colectiva en forma de tornillos que reforzan, conexiones de bayoneta, tubos cortados, abrazaderas no originales y mejoras similares. La línea de motores EA113, que comenzó a reemplazar a los motores EA827 de volumen y potencia similares, se distingue por una bomba de aceite más exitosa y económica, una bomba más conveniente y compacta y un sistema de control más moderno. Incluso los módulos de encendido nuevos sin interruptor son un poco más fiables y económicos, y para esta línea es obligatorio un sensor de nivel y temperatura del aceite en el cárter, lo que también puede considerarse una gran ventaja. Las turbinas son similares a las utilizadas en la familia EA827, por lo que al principio los problemas eran más o menos los mismos. Ahora están ausentes por los mismos motivos. Por otro lado, el uso aquí en la mayoría de las versiones de EGR y un sistema de aire secundario, y al mismo tiempo en un VCG aún más complicado, crea muchos problemas adicionales en forma de fugas, reemplazo de membranas y TIS. La EGR también ensucia mucho el colector de admisión.
Las bujías de platino recomendadas son muy caras y aún así no duran mucho con gasolina con ferrocenos y aditivos similares, por lo que hay que elegir bujías más baratas y cambiarlas con más frecuencia. La mayor desventaja del EA113 es el uso de un sistema de control de sincronización en la mayoría de los motores de los automóviles después del rediseño. En teoría, esta es una solución elegante y buena. En la práctica, el regulador de fase tensor original de la cadena de carretera, con kilometraje de más de 200.000, debe ser restaurado. Cambie los sellos internos, las zapatas de cadena y, a veces, el resorte. Hasta hace poco nadie hacía este tipo de trabajos en serie y el precio de 400 euros por una pieza nueva original parecía ridículo en comparación con el coste de los coches y los motores. Un tensor chino por 70 a 80 euros resultó ser una lotería. Dependiendo de la temperatura del aceite, podía durar de 3 a 50.000 kilómetros. En condiciones urbanas medias, el recurso rara vez superaba los 30.000. El problema se debió principalmente a fallas en los sellos internos. Además de los habituales motores turboalimentados de 2 litros, también existe uno atmosférico del mismo volumen, y también con culata de 20 válvulas, con la letra ALT. Este motor se ha considerado durante mucho tiempo la pesadilla del propietario. Parecería que el diseño es casi el mismo, con un impulso moderado de 130 caballos de fuerza. Pero hay un termostato más caliente, un regulador de fase en la culata de un diseño diferente, con un regulador de paleta convencional, pero en la cadena y el tensor permanecen, y el costo total de la unidad es incluso mayor que antes. Pero lo más triste son los aros de pistón defectuosos, los aros de compresión estrechos y el raspador de aceite atascado. Sin embargo, no existen tamaños de reparación y la elección de pistones de reparación es muy limitada. Como resultado, aparecían quemaduras de aceite incluso con kilometrajes cortos, con el más mínimo sobrecalentamiento o atascos regulares, con intervalos de cambio de aceite excesivos o simplemente con una mala elección del aceite. Si el overhaul se realizó a tiempo con sustitución de pistones o modificación de los originales perforando los orificios de drenaje de aceite, todo estuvo bien, el único problema que quedó fue el regulador de fase. Pero si la manga está desgastada, comienzan los problemas graves. Los revestimientos del motor son de paredes delgadas, no todos los servicios saben cómo asentarlos con la tensión necesaria para que los tabiques de aluminio no se comben ni se agrieten. De hecho, los servicios han aprendido a proteger de manera confiable estos bloques recientemente. En teoría, el ALT se puede perforar hasta alcanzar el tamaño de reparación, pero los pistones de este diámetro se fabricarán a medida. Acerca de los motores 2.8 V6 de la línea EA835, encajan bien y cómodamente en el compartimiento del motor, no causan problemas innecesarios, pero en general son un poco más problemáticos que los 1.8 T sobrealimentados y, en términos de costos de reparación, son notablemente más altos que los 4 en línea. La aritmética es simple, hay una vez y media más cilindros y ya hay 2 tensores de cadena muy caros, y uno está ubicado en el lado de la correa, lo que significa que el aceite fluye hacia él. El VR5 de la familia EA395 es casi una copia del VR6 de la familia EA396, pero tiene un cilindro menos y está disponible solo en una versión de 10 válvulas para automóviles antes del rediseño y solo en una versión de 20 válvulas después. Con una alta vida útil y confiabilidad, los motores de alto rendimiento tienen solo una desventaja importante: la cadena de distribución está ubicada en el lado del volante y para reemplazarla será necesario quitar la caja. Sin embargo, esto no es mucho más difícil que desmontar toda la cara del coche. Las propias cadenas recorren más de 200.000 kilómetros y el desgaste prematuro de los amortiguadores se debe principalmente al trabajo prolongado en atascos y al sobrecalentamiento. En estos motores también hay problemas con los sellos de admisión, fugas y mal funcionamiento del sistema VCG, sellos extraños y bayonetas, pero en comparación con el contexto general, el VR5 no se destaca como problemático. El motor W8 es estructuralmente similar al de Bentley y Bugatti, y esta es la pura verdad. La practicidad de esta solución es cuestionable, las propiedades de conducción siguen siendo muy inferiores a las de Mercedes-Benz y BMW, pero hay muchos aficionados.
Hubo un tiempo en que instalar un motor de este tipo en el Passat era el último entrenamiento de VW antes de crear el Phaeton. Y, curiosamente, estos coches se vendieron bien tanto en Estados Unidos como en Japón. Los motores W8 a veces aparecen a la venta por relativamente poco dinero en los aserraderos japoneses, pero debido a su rareza, el precio fluctúa mucho. Comprar un motor usado, que se ha utilizado en Europa y ha estado en un vertedero durante varios años, es sencillamente muy arriesgado. La revisión será comparable a la reparación de un N63 en un BMW, unos 500.000, ya que los repuestos ya no serán de Audi, sino de Bentley. Los principales motores diésel de los coches antes del rediseño eran los motores 1.9 de la línea EA180 con un sistema de potencia con una bomba de inyección Bosch VP37 controlada electrónicamente. Mecánicamente, los motores son similares a los motores de gasolina de la familia EA827, por ejemplo, también hay un eje intermedio que acciona la bomba de aceite. Mecánicamente, los motores son simplemente ideales. Se producen grietas en la culata, problemas con el bloque y el cigüeñal, pero muy raramente, con alto kilometraje o problemas asociados con el sobrecalentamiento o el equipo de combustible. No hay dificultades especiales con la presión en la culata, los árboles de levas no se levantan y, entre los problemas con la correa de distribución, solo se pueden notar los pernos bastante débiles del rodillo tensor. Pero este es un problema común a todos los motores VW de esta época, solo se debe instalar el espárrago original o uno de resistencia comprobada. La bomba de inyección de combustible en este caso no tiene mucho éxito y es relativamente cara. Los motores de la línea EA188, que comenzaron a aparecer en los automóviles antes del rediseño, se diferencian en el bloque de cilindros y el equipo de combustible. Además, apareció una versión de 2 litros con culata de 16 válvulas. El bloque aquí, como el EA113, no tiene eje intermedio y también es muy similar a uno de gasolina. El equipo de combustible en EA188 tiene inyectores de bomba. Este esquema ha provocado un aumento de la carga sobre los árboles de levas, y el mal diseño de los tapones de los ejes y las fugas en los compensadores a menudo provocan raspaduras en los árboles de levas. Su vida útil promedio con cuidados normales es de 150 a 200.000. Si hay sobrecalentamiento y no se controla el motor, entonces menos. Los propios inyectores unitarios fueron en un momento un tipo de sistema de suministro de energía muy problemático debido al alto costo de los nuevos, pero ahora se ha dominado su reparación y en funcionamiento son más baratos y confiables que las bombas radiales con control electrónico de avance VP37 y VP44 de Bosch, y los kits usados cuestan muy económicos. El problema del desgaste de los pozos de las bombas y de las fijaciones de los inyectores también está presente, pero no es muy grave. Pero en las versiones con un volumen de 2.0, la culata es muy delicada y las grietas se producen con sorprendente frecuencia. También se han añadido muchas pequeñas comodidades, nuevas turbinas con geometría variable, sensores de nivel de aceite y temperatura y, en general, los motores han mejorado para arrancar y funcionar en frío. Pero aquí el EGR funciona más activamente, por lo que hay más problemas con la contaminación de la admisión, pero en general estos también son motores potentes y exitosos. El Gran Diesel 2.5 es una opción mucho menos recomendable. Las ventajas son el funcionamiento suave y silencioso, y las desventajas son todo lo demás. A finales de los años 90, VW era un icono para todos los conductores rusos gracias a su carrocería perfectamente protegida contra la corrosión. Incluso siendo completamente de acero, no sucumbió ni a los esconchones de pintura ni a un cóctel de sal durante al menos una docena de años. Desafortunadamente, las dos ventajas principales de la carrocería, la galvanización y el uso generalizado de plástico para cubrir áreas problemáticas, resultaron ser su talón de Aquiles. Contando con la galvanización, la mayoría de los propietarios no se preocuparon mucho por la pintura anticorrosiva y la pintura de reparación de alta calidad. Al mismo tiempo, los umbrales y fondos de las puertas cubiertas con plástico se corroyeron con el tiempo, pero esto no se notó desde el exterior hasta el momento en que las reparaciones se volvieron imprácticas. Además, antes del rediseño, los coches se pintaban con pintura relativamente inestable,
que con el tiempo se decoloraba, perdía brillo y se agrietaba. La descamación de la pintura debido a la oxidación de la capa superior de zinc es una señal del modelo. Muchos propietarios no han reparado este tipo de daños durante años, aunque la pintura se está desprendiendo en un área de cientos de centímetros cuadrados. La fama de indestructible atrae a una categoría muy específica de ciudadanos a los automóviles. Hoy en día es posible encontrar un coche pre-restyling con buena pintura de fábrica, pero será una tarea muy difícil y, en la mayoría de los casos, una buena apariencia es el resultado de una reparación oportuna de la carrocería. Es mucho más fácil encontrar coches después de un rediseño con pintura de fábrica, pero hay pocos ideales entre ellos. El revestimiento mantiene bien su aspecto, pero la estructura de la carrocería, con sus bordes arqueados desprotegidos y numerosos puntos de acumulación de suciedad en la carrocería, contribuye a la formación de corrosión puntual. Y en los casos en que el coche no haya sido cuidado, puede que no quede en él ni un solo elemento intacto. Todos los bordes e incluso algunas superficies planas estarán cubiertos de insectos y astillas. Desde lejos no se nota mucho, pero acércate y todo se aclarará. Las áreas típicas donde ocurren problemas incluyen el marco del parabrisas, los bordes delanteros del techo y el capó, los guardabarros delanteros, el borde del guardabarros trasero, la parte inferior de las puertas, el área de las molduras de las puertas, las áreas de las manijas de las puertas, la tapa del maletero y la quinta puerta en las camionetas. La mayoría de las manchas de corrosión están asociadas con el lento desarrollo de desconchones de pintura, y solo los guardabarros delanteros y la tapa del maletero / quinta puerta se pudren debido a problemas internos en la estructura de la carrocería. Hubo un tiempo en que el Passat era famoso por su calidad de construcción, pero los años no han sido amables con estos coches. Así, las guías utilizadas en el diseño para la instalación de parachoques se rompen con el tiempo. Además, el parachoques delantero y los faros ni siquiera requieren un accidente. En cada reparación importante, estas piezas se retiran, a veces con bastante brusquedad. Y el daño a los elementos de fijación de plástico es cuestión de tiempo. Basta con que simplemente aparezca un juego, de modo que con la vibración constante, la fatiga del plástico comienza a acumularse y luego a romperse. Como resultado, se rompen las fijaciones, el tridente del panel frontal, los puntos de montaje para la cerradura del capó, las abrazaderas del ventilador del aire acondicionado, así como los puntos de montaje de las abrazaderas de varios tubos al motor y al radiador. El problema se resuelve en parte con sustitutos chinos, pero no siempre se ajustan a la geometría. Por ejemplo, las rejillas de los radiadores chinos sin abrazaderas de nylon simplemente se caen de sus asientos. La pestaña de seguridad del bloqueo del capó es un buen indicador de la actitud del propietario. Si está roto, y se rompe con regularidad, lo más probable es que haya devastación en su interior. El panel de drenaje ya se mencionó anteriormente, se rompe cuando se retira la batería y el panel que cubre la batería simplemente se pierde. La óptica se quema, los faros con lentes de los coches después del rediseño se ven especialmente afectados, la cubierta de plástico del faro también está pulida con chorro de arena, los coches son universalmente ciegos. En los ejemplos anteriores al rediseño con cubierta de faro de cristal, el proceso es menos perceptible, pero también avanza, al menos el reflector interior se desmorona gradualmente y acumula polvo. Las cerraduras de las puertas son otro problema común. Una larva agria en comparación con otros problemas es un asunto menor, afortunadamente, se puede quitar y limpiar fácilmente sin desmontar la puerta, pero la cerradura en sí no es nominalmente extraíble, la puerta y el sensor de apertura de la cerradura están integrados directamente en ella. El diseño de su fijación huele a locura, una abrazadera para la parte trasera de la manija de la puerta, en una caja separada de siluminio, y varios pernos de fijación simples en la parte trasera del cuerpo de la cerradura, y elementos de fijación de plástico al panel de la puerta para facilitar la instalación. Instalación en fábrica se mezclan. Como resultado, incluso para quitar la cerradura, es recomendable saber qué y en qué secuencia desenroscar y quitar. E imagina cómo montarás el mecanismo después. Agreguemos aquí que puede quitar el panel del mecanismo de la puerta solo desconectando el vidrio del elevador de la ventana y despegándolo del panel de la puerta. Como resultado, resulta que un nudo generalmente simple causa mucha negatividad.
Se puede encontrar un V5 con un interior vivo e intacto, pero en la mayoría de los coches su estado dista mucho de ser ideal. Las quejas no se refieren en absoluto a los materiales interiores ni a la mano de obra, sino más bien a la antigüedad y el estilo de funcionamiento de los gitanos en el palacio. Suele haber más piezas rotas que intactas. Los problemas típicos son una cerradura rota de la guantera y una tapa rota, deformación del panel de instrumentos donde está instalado el panel de seguridad del pasajero, incluso si las bolsas de aire no se dispararon, manijas de las puertas rotas, desprendimiento de las inserciones de tela en las puertas, un reposabrazos del conductor suelto y mucho más. También aparece el desgaste normal por el uso. Incluso los volantes de plástico comienzan a volverse peludos después de conducir por 400.000, sin mencionar el cuero. Los asientos de tela son bastante resistentes, las averías se asocian más a menudo con un mecanismo de elevación o de ajuste del respaldo defectuoso que con una tapicería rota o un relleno hundido. El cuero se rompe más fácilmente y rara vez se cuida adecuadamente. La trampilla es un poco caprichosa, sin lubricación se atasca y el sello deja entrar mucha humedad. Otro problema desagradable es el techo. Cuando se limpia en seco o simplemente se moja, la tela se desprende de la base y se hunde. Los tableros producidos por Magneti Marelli causan muchos problemas, se encuentran principalmente en los automóviles antes del rediseño y deleitan a los propietarios con averías en los indicadores de cuadrante y fallas aleatorias. Si hay una avería no sirve de nada cambiar los motores, buscar una junta de soldadura en frío, etc. Hay que instalar un panel VDO, afortunadamente encaja en un Golf 4, y hay mucho para elegir. Por ejemplo, puede encontrar un FIS con una pantalla grande e instalar una unidad multi-MFA, o reemplazar toda la pantalla con el color MFA opcional y poder controlar muchas funciones de la máquina sin un escáner externo, leer y restablecer errores, y leer el motor y la caja de cambios. Datos operativos en tiempo real. Trabajar con firmware y reemplazos de paneles está casi completamente automatizado, no es tan difícil hacerlo usted mismo. Para ser justos, las pantallas FIS que se apagan con el calor también ocurren en los paneles VDO, y solo hay una receta: volver a soldar la pantalla. Afortunadamente son económicos en el sitio web chino. El clima es bastante confiable. Pero las tapas viejas del tanque de expansión, los acoplamientos viscosos que no funcionan, los radiadores sucios y las mangueras bastante resistentes a menudo provocan fugas. A veces el punto más débil es el radiador de la calefacción, especialmente los tubos que sobresalen del nicho del motor. Se agrietan y el anticongelante fluye en parte hacia el interior y en parte directamente al suelo. A pesar de la introducción de un nuevo tipo de electrónica en el coche, no hay problemas eléctricos importantes, excepto, quizás, la ya mencionada inundación de las unidades de control de confort y de transmisión automática en el suelo. De lo contrario, los problemas más comunes son las averías ya mencionadas de cerraduras y elevalunas eléctricos, averías del cableado en las corrugaciones de las puertas y del motor, inundación del cableado y del bloque de relés a través del sello de aceite de la caja de la ECU cuando el motor está sobre motor. El nicho está sobrellenado. A veces, una elección fallida de las clasificaciones de los fusibles en la unidad de cabina lo afecta y su plástico se derrite. El generador en los motores en línea está bien ubicado, en un V6 es más difícil quitarlo e instalarlo, pero luego, digamos, se puede reemplazar el relé del regulador sin quitarlo. El cableado en sí es generalmente resistente y las fallas electrónicas son típicas principalmente de automóviles antes del rediseño y saturados de opciones. Quedan pocos de estos con vida. Y según los estándares modernos, con escáneres como el clon chino VCDS disponibles para la venta gratuita, todos los problemas se pueden resolver de forma rápida y relativamente económica. En el año 2000, la única forma de saber que el calentador no funcionaba porque uno de los sensores del motor mostraba algo mal era acudir al concesionario. Ahora el sistema eléctrico del V5 no presenta ninguna complejidad. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Volkswagen Passat V5. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.